Anteriormente vimos qué eran los fluidos. Entonces ahora vamos a comenzar a ver algunas de sus propiedades. Comenzamos por ver qué es la densidad de un fluido. La densidad de los fluidos se define como la relación entre la masa y el volumen de dicho fluido. Ahora veamos las unidades. Si hacemos un análisis dimensional de esa ecuación, vemos que la densidad tiene dimensiones de masa por longitud a la menos 3. Si estamos en el sistema internacional de unidades, por ejemplo, bueno, la masa viene dada en kilogramos, ¿verdad? Y el volumen vendría expresado en metros a la menos 3. Por lo tanto, allí las unidades de densidad serían masa por metro cúbico. Si estamos, por ejemplo, en el sistema CGS, que se utiliza bastante en muchas tablas de densidades, entonces allí podemos expresar la densidad como gramos por centímetros cúbicos. Como les dije, esta unidad se utiliza muchísimo dado que el agua, por ejemplo, es un fluido líquido que a 4 grados, también lo vamos a ver más adelante, a 4 grados, su densidad es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora veamos cómo varía la densidad con respecto a la temperatura y a la presión. Para los líquidos, se puede decir que la densidad permanece relativamente constante cuando no hay variaciones importantes en la temperatura. Ahora, si yo estoy hablando de un líquido a una temperatura y varía de muchos grados centígrados con respecto a otro punto de referencia, o por ejemplo la variación de temperatura es de 10 grados, 20 grados, 100 grados, entonces allí sí hay una variación de la densidad y debo entonces asegurarme de utilizar la densidad de manera correcta en esos casos. Cuando estamos hablando de fluidos tipo gas o vapor, la densidad sí, aparte de ser mucho menor que la densidad de los líquidos, sí es una función tanto de la presión como la temperatura. Y una manera de determinar de manera aproximada ese valor de densidad es utilizando la ecuación de los gases perfectos o la ecuación de gases ideal, P por B igual a nRT. Entonces, generalmente es válido utilizar esa ecuación si queremos establecer la densidad de los gases o vapores. Muchas veces en la bibliografía encontramos reportada no la densidad de manera directa, sino la densidad relativa. Como lo vemos acá, la densidad relativa es simplemente la relación entre la densidad del fluido, que me interesa, y un fluido de referencia. Generalmente, cuando estamos hablando de líquidos, ese fluido de referencia, como lo mencionaba anteriormente, es el agua. El agua a 4 grados Celsius tiene una densidad exactamente igual a 1,000 gramos por mililitros. Y en el caso de los gases, generalmente se utiliza como densidad de referencia o fluido de referencia el aire a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Esto es la definición de densidad para los fluidos.